Irak López Dávila estudió Economía en el Tecnológico de Monterrey y una maestría en Políticas Públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas de la Universidad de California, Berkeley. Fue gerente de innovación y coordinador de la Dirección Adjunta de Innovación y Conocimiento Infotec, donde supervisó proyectos estratégicos relacionados con el gobierno electrónico. Ha ejercido importantes cargos en la administración pública, tales como asesor de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y coordinador general de modernización administrativa del gobierno del Distrito Federal. Actualmente es director general de gobierno de Azcapotzalco. Hoy con nosotros se encuentra en Encarados Irak López Dávila. Amigas y amigos, bienvenidos al programa de Encarados. Hoy nos acompaña Irak López Dávila. Irak, bienvenido al programa. Muchas gracias, Enrique, por invitarme, porque además me gusta estar con amigos norteños. Así es. Como tú. Oye, a ver, muchos lo que quieren saber es quién es Irak, por qué invitaste a Irak, pero antes de entrar a esos temas, que después ya nuestros seguidores se darán cuenta cuál es la razón de tener aquí a mi amigo Irak. Platícanos un poco de ti. Estamos viendo aquí una fotografía de cuando eras pequeño. No sé si la tomó tu mamá o tu papá, uno de los dos de seguro. Sí, me acuerdo bien de ese momento. Gané un concurso de dibujo en cuarto año de primaria. En la José Ortiz Domínguez, que era mi primaria. Yo soy de Saltillo. Y ahí estudié hasta la preparatoria. Y esta foto me trae muchos recuerdos porque uno siempre trata de hacer su mejor esfuerzo. Nunca pensé ganar y me gané el segundo lugar, me parece, de Coahuila en dibujo. A ver, y aquí en la siguiente fotografía estamos viendo, no sé si son unos libros, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Ya estabas ahí viendo qué legislación presentar o qué? Pues era una iniciativa de ley, no es cierto, estábamos en el kinder, ahí con mi amigo Nino, desde entonces que no lo veo, es el kinder y yo recuerdo que el kinder para mí fue un evento un poco difícil porque pues como todos los niños pues yo era muy feliz con mi madre, con mi papá, mi familia. Entras al kinder, en realidad es entrar a la sociedad y ahí me doy cuenta de que pues hay niños altos, hay niños chiquitos, débiles, fuertes, mujeres, hombres. Me di cuenta del famoso bullying, ahora le llamamos bullying, pero yo me daba cuenta de que los más grandotes abusaban de los más chiquitos, y yo era de los chiquitos, por cierto, entonces yo de alguna manera me quise convertir en el defensor de los chiquitos. Muy bien, aquí estamos viendo una fotografía con tu familia, tu familia está en Saltillo. Todos, salvo mi hermana Irlanda, que se encuentra radicando también en la Ciudad de México, pero todos mis hermanos están en Saltillo, Coahuila. ¿Cada cuánto los ves? Me importa muchísimo mi familia, los veo cada 2 meses, yo viajo o ellos vienen. Para mí es lo más importante que tengo en la vida, mis papás, mis hermanos, mi hermana, y pues voy seguido, tú sabes, pues tú eres de Sonora, yo soy de Coahuila, que el tema de la carne asada, de tomarte una cervecita mientras prendes el carbón, es un ritual que significa mucho, significa estar unidos y estar contentos. El tema que tú incursionaste en la política, no sé, ¿tu familia se dedica a esto o eres como el borrego negro de la familia? Pues de alguna manera soy quizá un borrego gris, si hay algún antecedente. Mi papá estuvo en las luchas sindicales, en el magisterio, contra los charros corruptos de la sección quinta y la sección 38 en Coahuila, donde los gobernadores y el mismo presidente de la República ponían a estos secretarios generales, algo en lo que tenemos que trabajar todavía mucho, pero en realidad no. En mi familia nadie se dedica a la política. Más bien mis papás fueron maestros, ahora son jubilados, mi madre maestra de secundaria, mi papá maestro de universidad, y vengo de familias distintas. La familia de mi madre con su padre, mi abuelo emprendedor, y por el otro lado mi otro abuelo defendía a los maestros rurales. Entonces de ahí aprendí el emprendedurismo y emprendí un poco el tema de la justicia social. Y bueno, desde el kinder, pero también desde la primaria, cuando le escribo al presidente, en segundo año de primaria, la maestra nos dijo, oye, hay que escribir para ver si saben, si aprendieron a escribir, escribieron una carta. Se la escribo al presidente y le pregunto, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Quiero saber. Y me contesta con un telegrama, ahí lo tengo, y me dice, ojalá que tú llegues a ser presidente. ¿Qué presidente fue? José López Portillo. Okay.
era segundo de primaria, estamos hablando de 1980, 81, antes de que llegara Miguel de la Madrid, él llega en el 82, y me empieza a gustar la política. Muy bien, desde ahí empezaste a meterte en el tema de redes, al ratito vamos a hablar de eso, pero ¿dónde estudiaste? Tú y yo nos conocimos cuando estábamos en el ITAM, en la maestría, pero ¿qué fue lo que hiciste antes? ¿Qué estudiaste? Platícanos un poco de esa parte. Mira, yo estudié en una preparatoria muy emblemática en Saltillo, se llama el Ateneo Fuentes, tengo entendido que es la primera preparatoria del país. Allí estudió Venustiano Carranza en su momento. De ahí me dieron una beca, gané una beca para estudiar en el TEC de Monterrey, estudié economía, viajo a Monterrey, estudio 4 años y medio. De ahí quiero seguir estudiando temas relacionados con la economía, las políticas públicas, quiero aprender, y me gano una beca en el ITAM. Y ahí es donde estudio, donde nos conocimos. Y a partir de ahí, pues estamos hablando de finales del siglo XX, sí, la verdad, sí. Y empiezo a incursionar en las diferentes invitaciones de trabajo que tuve. Trabajé en la Cámara de Diputados, trabajé en la Cámara de Senadores, y finalmente recibí una invitación de Marcelo Ebrard para trabajar en su gobierno. Ira, nos platicabas que estuviste en la administración de Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno, pero te tocó una responsabilidad muy interesante para esos años que tenía que ver con temas de tecnología. Pero a ver, platícanos un poco más, ¿por qué te metiste en eso? ¿Cómo te invita? ¿Qué es lo que hacías realmente? Pues es que yo conozco en realidad a Marcelo desde la Cámara de Diputados. Él fue diputado independiente en la 57 legislatura, donde por primera vez tenemos un gobierno dividido en el país después de muchos años. Los últimos fueron, no sé si con Carranza, con Álvaro Obregón, pero no los teníamos. Entonces, pues con ese conocimiento, esa relación que yo tengo con él, yo como asesor en la Cámara de Diputados y él como diputado, pasan los años, yo empiezo a trabajar en un centro de investigación de tecnologías de información en el país, se llama Infotec. Ahí empieza el gobierno, en esos años, el gobierno digital en México y en el mundo. Tengo la oportunidad de estudiar en Corea del Sur, ahí aprendo temas de gobierno electrónico, en participar en proyectos de todos los estados, y finalmente llega el 2008 y Marcelo me dice, vente, ayúdame, apóyame para hacer el gobierno digital en el gobierno de la Ciudad de México. Y soy el responsable de la Oficina para Modernizar el Gobierno, combatir la corrupción, impulsar la transparencia. Empezamos ahí con el Open Data, todavía no era tan famoso, gobierno electrónico, la atención ciudadana importantísima, y fueron años muy especiales, muy importantes en mi formación profesional, y para poder provocar, creo que me siento como un provocador, los cambios, porque en cada lugar, en cada esquina donde uno volteara, se podía modernizar casi cualquier cosa. Después de esta etapa que estuviste en gobierno de la Ciudad de México, te fuiste metiendo también en temas más, digamos, locales, que fue con los comités vecinales, incluso buscaste ser el presidente del comité vecinal en algún momento. ¿Por qué el tema de participación ciudadana para ti es muy importante? Y eso, ¿qué es lo que logras al buscar una candidatura y ahora estar en Azcapotzalco como director general de gobierno? ¿Y qué es lo que implica el conocer cómo funcionan los comités vecinales desde abajo, por decirlo así, y ahora estar en la posición que de cierta forma lleva la relación con todos los comités? Desde que estaba en el TEC, formamos un periódico en la carrera de Economía y en la Sociedad de Alumnos, nos hicimos como una especie como de compromiso de pacto como generación, y era cambiar muchas cosas. Decíamos, somos la generación del cambio. Y hoy me siento atrapado, no siento que lo hayamos hecho, y por eso traté de modernizar, aunque sea en 1 milímetro, la organización y la burocracia del gobierno de la ciudad. Modernizar al gobierno. Pero cuando yo volteo hacia afuera, hacia las calles, veo que hay que modernizar la ciudadanía. Y cuando volteo a la política nuevamente, veo que hay que modernizar, hay que cambiar el sistema político. Para mí estamos como todavía en el siglo XX, aunque ya estamos casi por entrar al 2019, y por ello busco ser efectivamente un representante de mis vecinos. Quiero saber, quiero acreditar que la famosa ley de participación ciudadana de esta ciudad funciona. Ya me di cuenta que no. Sí quedé como representante de los vecinos del centro histórico, pero me di cuenta que los partidos, todos,
y los poderes fácticos se metían en las planillas de los vecinos. Bueno, hay que cambiar eso, pero ahí tuve la oportunidad de conocer a miles de vecinos, a más de 6,000 vecinos los saludé de mano, identifiqué en una base de datos más de 10,000 problemas, los puse en la nube, en internet, se los llevé a los alcaldes, se los llevé al jefe de gobierno, a los diputados, no hubo mucho eco, y entonces es donde persigo la candidatura para ser diputado local. Finalmente soy diputado suplente, estoy buscando y seguiré impulsando que en el partido en el cual simpatizo y milito sea más abierto, sea más democrático, sea más horizontal y que se respete y podamos decir con toda confianza que quien hace el mejor trabajo, el que tiene el mejor desempeño, es el que logra los cargos o las candidaturas. Después de esto, bueno, al ser suplente, pues recibo una invitación de parte de Vidal Llerenas, es un personaje muy importante en la Ciudad de México, para mí uno de los mejores legisladores que ha tenido este país, el que sabe desde mi punto de vista también temas de presupuesto, y Azcapotzalco es también una delegación ahora de demarcación emblemática, es una zona industrial, queremos que sea la industria o esté en las industrias del futuro, y me parece que ahí desde la posición en la que estoy ahora como director general de gobierno, no quisiera ser un director general de gobierno como Gutiérrez Barrios, por ejemplo, sino un director general de gobierno que incluya a la ciudadanía, que se tomen las decisiones con inteligencia colectiva, y en eso estoy. Muy bien. Tu relación como director general de gobierno también vas a tener que ver muchos temas con la ciudad, ahora con la Ciudad de México y con esta nueva constitución, después de que se forma la Asamblea Constituyente, etcétera. Pero, ¿cuál va a ser el rol y ahora con esta división de poderes de trabajar con el gobierno de Claudia Sheinbaum como pues, quien liderea esta ciudad? Claudia tiene la ventaja de tener claridad sobre las necesidades de la población, tiene un programa Innovación y Esperanza también muy padre, yo concuerdo con muchos de sus puntos y creo que vamos a hacer mucha sinergia. Ella le apuesta a este tema de la innovación con las industrias creativas, las de la economía naranja, y me parece, hoy estuve, por ejemplo, con McKinley, el secretario de Turismo, está impulsando la nueva campaña para la ciudad turística y el portal. Entonces, vamos a hacer muchas cosas de la mano con el gobierno de la ciudad. Me parece que en la administración pasada se perdió la brújula, y no solamente se perdió, sino hubo actos deliberados de mal gobierno y de corrupción, que estamos con la esperanza de que Claudia, pues ahora sí enderece este volante y lleve el barco a mejor puerto. En ese sentido, un tema muy sentido, por ejemplo, y que también está en la cancha en la que estoy participando, es el de la seguridad pública. Una nueva estrategia, y se regresa al tema de cuadrantes, pero una nueva estrategia tecnológica de seguridad pública, de la mano con Claudia Sheinbaum, se va a impulsar en Azcapotzalco. Mira, ahora vamos a hablar un poco del tema nacional, que tiene que ver con tecnología, y escogimos estos temas. Estamos viendo aquí una imagen de cuando se filtró la lista nominal, a través de uno de los servidores de Amazon. Fue un escándalo de qué es lo que estaba pasando, si esta información debería de ser privada, pero al final se terminó filtrando y el INE llega a tomar ciertas medidas, pero al final nada es 100% seguro, ¿no? Pues sí, mira, finalmente hablábamos de seguridad, pero pues la otra cara de la moneda es la impunidad, o sea, no hay una sanción, no hay una consecuencia de un acto ilegal o un mal acto, y aquí pues otra vez es la tensión entre la transparencia y los datos privados personales, privacidad y transparencia. Bueno, aquí se filtra una lista que por cierto se filtró, pero pues es Vox Populi, que la puedes encontrar en un mercado de Tepito, donde quieras. Y el tema no es la lista, el tema no es la filtración, el tema no es la transparencia, el tema es otra vez el sistema político con partidos que están formados, u organizaciones políticas que están formadas por personajes que lo manejan como si fueran un negocio privado. Es más, no voy a decir ni siquiera de dónde se filtró, pero ya sabemos de qué partido se filtró y cuyo presidente, que ya no lo es, ya hay otro, pero el presidente que estaba en ese momento en ese partido, pues manejaba de manera vertical, y eso ya no lo podemos permitir como generación. Otro de los temas es las redes sociales. Muchas personas que están en el tema de la política y todos dicen, ay, tengo tantos seguidores,
pero también se usan para atacar, por ejemplo, en una campaña política o atacar a un gobierno, pero muchos de estos son los famosos bots, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hablar de esto? ¿Qué es lo que debería de cambiar en este sistema político y relacionado con estas cuentas que al final terminan siendo falsas? Pues aquí la palabra clave es la verdad, la autenticidad. Estos bots, robots, pero del internet, pues no deberían ni existir. O sea, deberíamos vernos a la cara, seguir como las campañas de los gringos, visitar casa por casa, tocar las puertas, vernos a los ojos y acreditar la verdad, decirnos la verdad, y para algunos eso es lo más importante, o para algunos como para mí es quizá lo único que tenemos, nuestra confianza y nuestra palabra. En ese sentido, los bots pues no contribuyen, pero eso no quiere decir que no sigamos usando las redes sociales. Hay que impulsarlas, simplemente que demos la cara y quien diga y escriba lo que escribe, pues que lo pueda defender con razonamientos. En la última elección tuvimos candidatos independientes y unos años antes hubo algunos que llegaron a ganar, como Kumamoto en Jalisco, como candidato independiente, pero esta última elección también hubo reglas como más rígidas, sí, para recabar las credenciales del elector, que si sí, que si no. Entonces, termina siendo también muy difícil para un candidato independiente llegar a digamos, lograr la candidatura. ¿Cuáles son las cosas que tú ves relacionado con esto que se deberían de modificar, o las fallas que se tiene que no permiten esta, digamos, libertad de ciudadanos que puedan participar más abiertamente sin tener un partido político? Pues esta es otra batalla de ideas y de tener una legislación más adecuada a nuestro tiempo. Por un lado, hay quien dicen, ya no deberían existir los partidos, hay que impulsar solamente las candidaturas independientes. Y hay algunos que dicen, no, sobre todo los que cerraron el paso, como tú bien dices, a todas las, sobre todo jóvenes, mujeres y hombres que quisieron ser candidatos independientes. Lo cierto es que hay que tener un equilibrio. Por un lado, como decíamos, que el sistema de partidos ya no sea de un oligopolio o un monopolio donde ciertos personajes son los que controlan a los partidos, y que le cierran la puerta, pues era imposible ser un candidato independiente, y aún más, si lo eras, pues cómo ganarle a toda una corporación llena de dinero, sí, porque el tema son los recursos. Claro. Los que dicen hay que quitarle el dinero a los partidos, pues sale peor, porque entonces los recursos vienen por abajo, por arriba, por el mercado negro, y entonces está mucho peor. Tenemos que hacer nuevamente, como lo hizo Porfirio Muñoz Ledo hace tiempo, en los 90, y otros personajes, una nueva idea de sistema político. Lo planteó Camacho Solís, lo planteó el mismo Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, que salga el nuevo Camacho Solís, no lo veo todavía que plantee hacia dónde vamos a ir con la política. Platicando un poco, vemos todo lo que se ha avanzado en temas de tecnología y usando redes sociales y usando aplicaciones. Ahorita vemos diferentes plataformas, por ejemplo, si alguien quiere rentar una habitación, un departamento, usan Airbnb, ya no tienes el hotel tradicional, pero también tenemos ejemplos como es Uber, como es Didi, o sea, diferentes plataformas. ¿Cuál debe de ser la regulación del gobierno en estos temas? Porque también lo que está sucediendo es que están compitiendo con formas tradicionales, y entonces, ¿en qué momento empiezas a fusionar estos temas y qué tanto se debe meter el gobierno y hasta dónde? Eso es el tema del futuro. Yo una vez platiqué con Jerzy Ceremeta, el gurú de la Sociedad del Conocimiento de Naciones Unidas. Él hizo precisamente un libro muy importante, lo pueden ver en internet, y él me decía, qué bueno que tengamos más tecnología, qué bueno que tengamos más móviles, más computadoras, más infraestructura, pero eso no nos va a hacer ni más democráticos, ni vamos a reducir la desigualdad, ni vamos a reducir la corrupción, o es más, ni siquiera la transparencia. Entonces, el tema es combinar las tecnologías de información y el conocimiento, obviamente, con una dirección. Hay que darle dirección. Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, con lo que tú estás platicando, es que para mí el uso de la tecnología como principio debería reducir las desigualdades. Me considero una persona de izquierda y ser de izquierda para mí es pues eso, que podamos velar por
los menos favorecidos, sobre todo pues, porque estamos tan desiguales en este país. Pero bueno, pero también entiendo que estamos en la economía global, donde funcionan los mercados, o deberían funcionar, y lo que veo es que estas tecnologías de información siguen repitiendo, o quizás ratificando, monopolios y oligopolios. Si ayudan a tener competencia perfecta, perfecto, porque nos ayuda a nosotros como clientes y consumidores. Pero si estas tecnologías para el transporte o para la vivienda nos siguen repitiendo precios o los mismos patrones inaccesibles para las mayorías, entonces que no nos cuenten cuentos chinos. Esto no es innovación, la innovación se trata de que la mayor cantidad de gente pueda usar, como lo hizo Steve Jobs con el móvil, este tipo de beneficios. Excelente. Hablando de otro tema que fue muy controversial y que a la fecha hay veces sale y sigue saliendo en medios, es todo el tema de Wikileaks. ¿Qué tanto usas, qué tanto estás infringiendo, si estás distribuyendo información que es considerada clasificada? Varios países estuvieron involucrados, varios funcionarios, se mencionaron algunos en México. O sea, a lo mejor por un lado estamos hablando de qué bueno que sucedió y por otro lado dices, oye, estás violando ciertas normas, pero ¿cuál es este punto, como dicen, esta línea delgada, y cuál es tu opinión sobre este tema? Bueno, pues yo diría que mientras no te tomen un video cuando estás en el baño, todo está bien. O sea, yo soy un creyente de la transparencia, yo creo que todo lo público, todo lo que tiene que ver con el ámbito público debe estar en la nube, debe estar o debe ser conocido por todos. Me parece que este señor es un provocador desde el punto de vista positivo, nos ayudó a encontrar muchas cosas negativas y hay que seguir, claro, respetando las leyes, respetando las normas, respetando la privacidad, el ámbito privado, y discutir los asuntos apremiantes y relevantes de lo público. Hay que hacerlo. Los gobiernos siguen siendo opacos, los partidos siguen siendo opacos, las organizaciones no han cambiado. Tenemos que hacerlas más flexibles, más abiertas, más horizontales y más incluyentes. Y esto es una buena provocación. Yo me considero también un provocador desde que era pequeño, y si no vamos a salir de esta época medieval en la que nos encontramos, en este marasmo. Necesitamos otro renacimiento, necesitamos otra camada como tú y como otros amigos que nos conocemos y conocidos, que quieren que las cosas empiecen a suceder, que todavía estamos como pensándolas y hay que actuar, ¿no? Irak, no sé si quieras decirle algo a quienes nos siguen en nuestras diferentes plataformas antes de despedirnos. Pues sí, que hay que tener mucho entusiasmo, que hay que tener emoción. Yo decía en la campaña que una campaña no solamente es tener las mejores ideas, que sí hay que estudiar, hay que provocarlas, pero sobre todo hay que hacerlas con mucha emoción y con mucha decisión, con mucha resolución, porque la cuarta transformación o la quinta o la sexta se tiene que hacer, pero acreditándola. Entonces acreditémosla, si ese es el caso, ¿no? Amigas, amigos, muchísimas gracias, Irak, gracias por acompañarnos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente programa de Encarados.